El centro de la política mundial en el día de hoy, hoy estamos a 16 de agosto del 2023, se centra en África, más exactamente en Níger, Burkina Faso, Malí y todo lo que tiene que ver con el Sahel africano. Hoy quisiera hablarles de África, sueños truncados. Son dos movimientos anticoloniales y antiimperialistas en el continente africano que lograron cierto éxito, pero que al final no fueron dejados que sus gobiernos progresistas pudieran hacer algo por esos pueblos. Echemos un poco para atrás el video y lleguemos a Berlín de 1884-1885, donde se dio la conferencia de Berlín, donde se invitaron a las potencias europeas para dividirse África. Ningún representante africano estuvo pendiente. Y el señor Bismarck, el personaje más importante de Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, con lápiz y una regla, simple y llanamente dividieron a África en las grandes potencias mundiales, europeas en aquella época. El rey Leopoldo II de Bélgica, un personaje bastante nefasto para la historia de África, recibió la mejor parte del pastel. Esa mejor parte del pastel la llamó el Congo belga. O sea, Congo belga, que el señor rey Leopoldo II de Bélgica lo recibió como propiedad privada. Hacía y deshacía lo que quería con ese territorio africano en el centro del continente negro. Apareció una figura muy conocida en el ámbito africano europeo que se llamó Patrice Lumumba. Patrice Lumumba nació en Elisabethville, Congo belga, el 2 de julio de 1925 y fue asesinado, como las cosas siempre pasan así, en enero de 1961. Lumumba tuvo una educación envidiable, privilegiada, que pocos africanos tenían en aquella época. Se podían dar el lujo de tener una educación como la que tenía Lumumba. Lumumba, después de haber ocupado varios cargos en diferentes entidades públicas y privadas, y de haber estado en Bélgica, de haber participado en congresos panamericanistas, etc., crea el Movimiento Nacional Congolés, 5 de octubre de 1958, un movimiento para la independencia del Congo belga, de la metrópolis de Bruselas, que al final se da unos años después, en 1960, el 30 de junio. Patrice Lumumba, ya bastante conocido, con fama dentro de los congoleses, es nombrado primer ministro de la República Democrática del Congo y cuya posición ocupa de junio a septiembre de 1960. Le tocó afrontar, o más bien enfrentar, un movimiento nacionalista, digamos, un nacionalista independentista en el Congo belga, ahora República Democrática del Congo, bajo la ideología del federalismo en la región de Katanga. Era una jugada política neocolonial con el fin de separar a Katanga, la región donde había más riquezas naturales en el Congo, para quedarse con esas riquezas y que el primer ministro, el Lumumba, no pudiera hacer nada. Sin embargo, Lumumba busca ayuda en las Naciones Unidas, busca ayuda en los Estados Unidos y verdaderamente no fue mucho lo que consiguió. Como era un levantamiento militar, necesitaba armas, ayuda de alguna parte, y Lumumba acude al Kremlin, acude a Moscú. Eso fue una situación bastante difícil que lo hizo poner a Lumumba en la lista negra de los antioccidentales
procomunistas, a favor de la Unión Soviética, etc. Y cayó en la lista de los posibles eliminados políticamente y físicamente del panorama de la República Democrática del Congo. El presidente Joseph Kasavubu, después de eso, acusando a Lumumba de haber asesinado a miles de manifestantes en la provincia de Kasai Sur, lo destituyó, pero el Consejo de Ministros y el Parlamento de la República Democrática del Congo le brindan apoyo a Lumumba y lo dejan de primer ministro. Sin embargo, pues la cosa no podía quedar así, y bajo el apoyo de las potencias europeas, sobre todo de Bélgica y los servicios secretos de los Estados Unidos, ha publicado esos documentos oficialmente en Estados Unidos, qué fue lo que se hizo y por qué se mató a Lumumba. Hubo un golpe militar del coronel Joseph Désiré Mobutu, una de las personas de confianza en las Fuerzas Armadas del primer ministro Lumumba. Mobutu llega al poder siendo ya para aquella época un agente de la CIA de los Estados Unidos y los servicios secretos de Bélgica. Ocupa esa dictadura por muchos años hasta que logra quitar a Lumumba, logra quitar a Mobutu del poder cuando ya no lo necesitaban. Durante el golpe, Lumumba logra escapar de la capital, pero es de todas maneras capturado en septiembre de 1960 y asesinado. Desafortunadamente, Lumumba nada más duró varios meses en el poder y no pudo hacer muchas de las cosas que él hubiera querido hacer, y ese es un sueño truncado de África. Un caso curioso es que lo único que se conserva, porque su cuerpo fue desaparecido, lo único que se conserva de Patrice Lumumba es un diente, no hay más de su cuerpo. Otro caso interesantísimo de intenciones africanas de tratar de elevar los niveles de vida de sus poblaciones y tratar de tener menos influencia occidental en sus países, fue el caso del Thomas Sankara. Thomas Sankara nació el 21 de diciembre de 1949 en Ouagadougou, Burkina Faso, y asesinado otra vez el 15 de octubre de 1987. Fue un revolucionario marxista conocido como el Che Guevara africano, amigo de Cuba. Ya todo por ahí en contra de este señor Sankara de parte de los servicios secretos y de los gobiernos de Europa y de Estados Unidos. Renombró la colonia francesa. Durante la colonia francesa, esa región de África se llamaba Alto Volta, lo cambió por Burkina Faso. Burkina Faso, en uno de los idiomas de esa parte de África, significa el país de los hombres íntegros. Estando en el gobierno, Sankara desarrolló un programa envidiable para cualquier país de África en educación, salud, desarrollo rural. Llevó a cabo una reforma agraria para conseguir una suficiencia alimentaria, para acabar con las hambrunas y para acabar con la sequía en Burkina Faso, con el fin de detener la desertificación del Sahel, que aumentaba cada año. El gobierno de Thomas Sankara hizo plantar 10 millones de árboles, que fue un aporte grandísimo a la cuestión ambiental en la región. Thomas Sankara empoderó a la mujer burkinesa, prohibió la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados, garantizó lugares de poder en el gobierno para las mujeres. En lo internacional trabó una amistad con Cuba, y especialmente
con su dirigente Fidel Castro Ruz. Su antiimperialismo era radical. Nacionalizó todas las tierras y riquezas minerales del país. Los puso al servicio del pueblo burkinés. Evitó toda ayuda internacional en lo posible del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Copió los CDR cubanos, los Comités de Defensa de la Revolución cubanos, dándole poder al pueblo burkinés de defender su propia revolución. En tan corto tiempo, Thomas Sankara logra bastante para su pueblo en Burkina Faso. Pero esos cambios son bastante peligrosos para el resto de los pueblos de África, cosa que las potencias europeas y Estados Unidos no iban a permitir. No era bien visto en Europa y Estados Unidos el gobierno de Sankara, en plena Guerra Fría, y había que eliminarlo como de lugar, y así se hizo. El 15 de octubre de 1987, luego de un golpe de Estado dirigido por su colaborador cercano a Sankara y de mucho tiempo conocido, el señor Blaise Compaoré, y orquestado por el gobierno progresista y socialista de François Mitterrand en Francia. Otro sueño truncado de África, que parece que en estos días vuelve a renacer con el gobierno que actualmente tiene Burkina Faso. Y quisiera terminar yo este video con las palabras que serían su epitafio en su tumba de Thomas Sankara. Aunque los revolucionarios, como los individuos, puedan ser asesinados, nunca se podrán matar sus ideas. Thomas Sankara, Burkina Faso.